Bienvenidos exploradores del oscuro y fascinante universo de Warhammer 40.000, soy el Príncipe y hoy nos embarcaremos en una travesía a través de las vidas de dos de los primarcas más intrigantes y complejos. El primero, Konrad Curze, el acechante nocturno, y Corvus Corax, el señor de las sombras. En este video desentrañaremos las historias de estos dos hijos del emperador, cuyas vidas y legados están profundamente entrelazados con la esencia de la oscuridad. El universo de Warhammer 40.000 sin duda es vasto, lleno de conflictos interminables y personajes que sin duda alguna han dejado una marca en la historia del universo y en cada uno de nuestros corazones. En ese contexto, los primarcas son figuras legendarias, cada uno tiene su propio destino y propósito. Por alguna razón que casi nadie entiende, la mayoría de personas suele confundir a Konrad Curze y Corvus Corax, y a pesar de que ambos son increíblemente fascinantes debido a sus orígenes similares, tienen grandes diferencias. Si bien ambos nacieron en mundos hostiles, criados en la adversidad, ambos desarrollaron habilidades diferentes que los convertirían a cada uno en un tipo diferente de líder. Pero, ¿qué lleva a estos dos hermanos a seguir caminos tan diferentes? ¿Cómo influyeron sus filosofías en las legiones que lideraron? ¿Y qué lecciones podemos aprender de sus vidas? A lo largo de este análisis, donde veremos por qué confundimos tanto a uno con el otro, vamos a explorar estas preguntas, desglosando las similitudes que comparten y las diferencias que los separan. Primero que nada, Konrad Curze es conocido por su enfoque brutal y su uso del miedo como herramienta del control. Es un personaje que desafía las nociones tradicionales del heroísmo y de la villanía. Su capacidad para prever el futuro lo atormentaba, guiando sus acciones hacia un destino que él mismo veía como evitable, a pesar de que fácilmente pudiera haberlo evitado. En contraste, Corvus Corax representa una búsqueda incansable de la justicia y la libertad, utilizando la oscuridad no como un arma de temor, sino como un manto de protección para los inocentes. En este video, no solamente examinaremos sus historias individuales, sino que también exploraremos cómo su legado podría influir en el universo de Warhammer 40.000 hoy en día. A través de este análisis, descubriremos por qué confundimos tanto a estos dos primarcas. Así que, prepara tus sentidos para una exploración profunda y reveladora. Sumérgete con nosotros en las sombras que envuelven a Konrad Curze y Corvus Corax, mientras desvelamos los secretos y las verdades que los han convertido en figuras legendarias. Comencemos con este viaje épico. Comenzaremos con las similitudes. Tanto Konrad Curze como Corvus Corax tienen una conexión profunda con la oscuridad. Este elemento es central no solamente en su apariencia, con armaduras negras que simbolizan su afinidad con la noche, sino también sus tácticas de combate. Ambos primarcas son maestros del sigilo, utilizando la oscuridad para ejecutar ataques sorpresa y misiones de infiltración, aunque sabemos que Konrad Curze suele especializarse también en otro tipo de cosas. Además, ambos nacieron en mundos hostiles que dieron forma a su carácter. Nostramo, el planeta de Curze, era un lugar constante de penumbra y corrupción. Esta oscuridad perpetua era un caldo de cultivo para el crimen y la desesperación. Por otro lado, el destino de Corax no fue mucho mejor que el de su hermano. Corax creció en Lycaneus, un satélite prisión donde fue testigo de la opresión y se convirtió en el líder de una revolución por la libertad. Estos orígenes le enseñaron a ambos a sobrevivir, a prosperar en condiciones adversas. Sin embargo, ambos lo hicieron de manera muy diferente. Si bien Curze aprendió lentamente que, por medio de la tortura, él podía encontrar las respuestas que él quería y podía hacer que la gente actuara como él quería, por otro lado, su hermano Corax aprendió la desigualdad de la gente y enfrentó la justicia, si bien utilizando el sigilo, también siendo un ideal de esperanza para aquellos que estaban con él. Ahora, hablemos un poco sobre diferencias filosóficas. Konrad Curze, conocido como el acechante nocturno, estaba obsesionado con el miedo, ya que lo veía como una herramienta de control. Sus visiones proféticas le mostraban un futuro de decadencia y ruina, lo cual le llevó a creer que solamente podía a través del terror mantener el orden. Curze veía la brutalidad como un medio necesario para evitar el caos y la autodestrucción del imperio. Por otro lado, vemos que Corvus Corax tenía un enfoque que era completamente diferente. Si bien él veía como la brutalidad como un medio necesario, él creía realmente en la justicia. Él creía que podía utilizar la oscuridad como un velo protector para los inocentes. Y sin duda, para él la motivación era liberar a los oprimidos y luchar contra la tiranía. Pues cada uno de los oprimidos les traía recuerdos de su planeta natal y cómo él pudo salvar a cada uno de sus habitantes, pero no sin muchos sacrificios. Corax veía el sigilo como una forma de minimizar el derramamiento de sangre y proteger a sus aliados, guiado por un sentido de moralidad y propósito más elevado. Es por eso que vemos cómo ambas cosas se ponen en contrapuntos. Por un lado vemos a Corax, el cual por medio del miedo provocaba rendiciones y provocaba batallas fáciles, en las que se derramaba, sí, podría decirse que menos sangre,
Pero por otro lado, Corax, al venir de un planeta en el que la tiranía había oprimido a tanta gente, él utilizaba el sigilo y él utilizaba la brutalidad con el fin de minimizar el derramamiento de sangre, porque él sabía que cada uno de sus aliados era importante y no quería que se repitiera el hecho de tener que sacrificar a tantas personas como lo había hecho en el pasado. Estas filosofías opuestas siento que se reflejan mucho en los métodos de guerra que ellos tienen, en la forma que interactuaban con el imperio. Mientras Kurz utilizaba el miedo para volverse más poderoso, Corax intentaba buscar la esperanza. Las relaciones de Konrad Kurz y sus hermanos primarcas siempre fueron complejas y a menudo bastante conflictivas. La naturaleza impredecible y sus métodos extremos generan desconfianza. Y aunque el emperador valoraba su capacidad para imponer orden, sabía que el impacto destructivo de las visiones de Kurz y su influencia sobre su legión iban a hacer eco en los Amos de la Noche. En contraste, Corax era muy respetado por su integridad y dedicación a la causa imperial. Aunque su preferencia por el sigilo lo hacía reservado, sus compañeros lo valoraban por su liderazgo compasivo y su compromiso con la justicia. Su relación con el emperador y sus hermanos se basaba en la confianza y en el respeto mutuo. Estas dinámicas fueron completamente diferentes, reflejando diferencias fundamentales en el enfoque hacia el liderazgo y la guerra. Sabemos que el legado de Konrad Kurz a los Amos de la Noche fue uno de terror. Cada uno de los Amos de la Noche recordaba a Kurz como una persona sanguinaria que estaba dispuesto a derramar sangre. Así que su legión adoptó su filosofía del miedo, operando en la oscuridad para infundir terror tanto a enemigos como a aliados. Esta cultura de miedo intenso y extremo creó una legión formidable pero fracturada, que estaba llena de desconfianza, paranoia. Por otro lado, la Guardia del Cuervo, bajo el liderazgo de Corax, se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia. Ellos utilizaban tácticas de guerrillas, y claramente se centraban en la protección de inocentes y la minimización de bajas. Fortalecieron la cohesión y además de eso el propósito de su legión. Cada una de estas legiones reflejan sin duda la filosofía de sus líderes, mostrando cómo las creencias de un primarca pueden hacer toda la diferencia en cómo será la cultura y el destino de los astartes que la habitan. Konrad Kurz sin duda siempre será recordado por su trágico camino hacia la autodestrucción. Él siempre se vio marcado por sus visiones, siempre recalcando que su muerte sería a manos de un asesino imperial, la cual fue vista por él como un destino inevitable, un final que había previsto y un final que sabía que llegaría. Su legado es una advertencia sobre los peligros del miedo y la desesperación, pues sabemos que él podría haberse salvado, él realmente tenía el poder para poder acabar con el asesino que había sido mandado, pero él simplemente, al creer que el destino estaba sellado, no hizo nada para detenerlo. En contraste, Corax desapareció tras la herejía de Horus, en búsqueda de redención. Su legado perdura como un símbolo de justicia y resistencia, inspirando a aquellos que continúan luchando por un futuro mejor. Su historia es una búsqueda interminable por el propósito más allá de la guerra. Sabemos que últimamente ha sido visto, ya no con una forma humana, habiendo dicho que él había descubierto cuál era la verdadera naturaleza de los primarcas, y si bien aún no se nos ha revelado, sabemos que Corax sigue por ahí. Sin duda, ambos legados empiezan de una manera bastante similar, pero vemos como poco a poco el liderazgo, la moralidad y el impacto van alejándose cada vez más y más, hasta lograr resultados completamente diferentes. Si queremos comparar a Konrad Kurz y a Corax, vemos que hay bastantes similitudes en la conexión con la oscuridad, y sin duda sus orígenes pueden ser una similitud. Sus diferencias filosóficas y el liderazgo cada vez empiezan a abrir más una brecha significativa que hace que notemos bastante la diferencia. Mientras Kurz se centró en el miedo como herramienta de control, Corax utilizó la esperanza como fuente de inspiración. Pocas fueron las interacciones entre Kurz y Corax, pero nos revelan mucho sobre sus personalidades. Kurz, a menudo aislado y temido, optó por un camino solitario, mientras Corax buscó alianzas y colaboración, tratando de mantenerse fiel a lo que él creía. Finalmente, sus legiones son un testimonio vivo de la filosofía que ellos mantenían. Los Amos de la Noche y la Guardia del Cuervo siguen operando bajo la sombra de sus respectivos líderes, mostrando cómo un primarca influye realmente en cada parte de su legión. Si empezamos a reflexionar un poco sobre las historias de Kurz y Corax, podemos ver una rica narrativa de contraste y similitud. Estos dos primarcas nacidos en la oscuridad eligieron caminos que reflejan sus visiones del mundo y sus filosofías personales, mientras que Kurz es un recordatorio de la desesperación y el dejarse llevar por un destino que creía que estaba escrito.
Corax simboliza la esperanza y la lucha continua, a pesar de que sus posibilidades estén en su contra. En sus historias encontramos lecciones sobre liderazgo, sobre moralidad y sobre poder. Nos demuestran que, incluso en el universo más oscuro, las decisiones individuales pueden traer luz o perdurar en las sombras. Ya casi vamos llegando al final de nuestro viaje, pero me gustaría concluir que es bastante interesante reflexionar. Estos dos primarcas representan bastante para el universo de Warhammer 40.000, pero no solamente para este, sino también para nosotros como observadores de sus vidas. Su relato es una exploración profunda entre la lucha del viaje del héroe y el viaje de un villano tratando de evitar su destino. Connacht Curse nos muestra el peligro de dejarse consumir por las visiones del futuro, por la obsesión del destino y el poder del miedo. Su vida es un recordatorio que, aunque el control de a través del terror puede parecer efectivo a corto plazo, a largo plazo solo conduce a la autodestrucción y el aislamiento. Su trágico final subraya la importancia de enfrentar nuestros miedos en lugar de dejarnos dominar por ellos. Por otro lado, Corvus Corax nos ofrece una visión de esperanza y redención. A través de sus acciones vemos que incluso en las circunstancias más oscuras hay espacio para la justicia y la libertad. Su desaparición en búsqueda de una redención es un símbolo poderoso de la lucha y que cada uno de nosotros tiene el poder de influir a pesar de que nuestro destino esté escrito. El equilibrio de Curse y Corax también nos invita a reflexionar sobre el significado del liderazgo. Mientras Curse gobernó con puño de hierro, Corax lideró con empatía y con fortaleza. Estos enfoques contrastantes ofrecen lecciones muy valiosas sobre las diferentes filosofías del liderazgo, moldeando no solamente a los individuos, sino también a las legiones y a las sociedades enteras. En un universo tan vasto y complejo como el de Warhammer 40.000, la historia de estos primarcas nos recuerdan que incluso los seres más poderosos existen dilemas morales y éticos. Sus vidas son un reflejo de nuestras propias luchas internas y nos desafían cómo considerar nuestras decisiones, impactando no solamente nuestro destino, sino también aquellos que nos rodean. Así que gracias por acompañarnos en este reflexivo viaje a través del universo de Warhammer 40.000. Espero que hayas encontrado esta exploración de Connacht Curse y Corvus Corax y que ya no los vuelvas a confundir, por favor. Y además de eso, me gustaría dar un pequeño anuncio. Estamos con 300 suscriptores al momento de grabar este video. 320 quizás, 330, más o menos. Pero estamos avisando que cuando lleguemos al especial, lleguemos a 500, vamos a tener un especial muy importante. Vamos a hablar sobre el libro prohibido de Warhammer 40.000 y la vez que Games Workshop tuvo que pedir disculpas públicas. Así que bueno, si quieren saber más sobre eso, suscríbanse y denle el botón de like. Hay más videos por aquí que les van a aparecer dentro de poco en esta hermosa outro en la que he estado trabajando con uno de mis asociados que les dejaré aquí abajo. Y eso, cuídense y bye bye.